¿Las orcas con las embarcaciones juegan o las atacan? Hoy vamos a intentar saber algo más al respecto y conocer distintas opiniones y las posibles causas y las posibles actuaciones. Aunque primero quiero manifestar, en nombre de todos los miembros de AMPER, nuestra solidaridad con los habitantes de La Palma por los catastróficos momentos que están pasando. Buenas tardes, soy José María Bertrán, presidente de la Asociación Nacional de Patrones Profesionales de Embarcaciones de Recreo, AMPER. Como asociación, tenemos la obligación de velar sobre todo por la seguridad de nuestros asociados y ante las más de 160 interactuaciones realizadas por las orcas a veleros y no veleros, en lo que va de este año 2021 en aguas de Cádiz y Galicia, en AMPER nos ha parecido conveniente organizar esta mesa redonda para tratar de buscar soluciones a este problema. Problema que ya ha producido grandes sustos y daños materiales, pero afortunadamente todavía no se ha producido ninguna desgracia personal. Hasta ahora, las indicaciones dadas por la Dirección General de la Marina Mercante a través del Capitán Marítimo de Cádiz en 2021 han sido la de restringir la navegación en aguas próximas a Barbate a veleros de menos de 50 pies y a requerir que, en caso de verse afectados por las orcas, aconsejan que separen las máquinas y arríen velas, entre otras cosas. Este requerimiento para que el patrón deje la embarcación sin gobierno nos resulta sorprendente y también puede contravenir la ley de navegación, según entendemos nosotros, ya que en su artículo 183.1 deja claro que el capitán, patrón, tiene la potestad de adoptar todas las medidas que crea necesarias para la seguridad de la embarcación. Como nos relatarán dos de los invitados, es un problema muy serio. Hasta ahora hemos tenido suerte, pero si esto sigue así, antes o después se producirán desgracias personales. En general, las personas que nos dedicamos a la navegación, entre las que nos encontramos los patrones asociados a AMPER, amamos y respetamos el mar. Que nadie, y que quede claro, que nadie entienda que atacamos a las orcas. Todo lo contrario, admiramos a ese prodigio de la naturaleza y el mar no sería lo mismo sin ella. Sin embargo, y según el artículo citado de la Ley de Navegación, nuestra obligación principal como patrones es procurar la seguridad del buque y la salvaguarda de las personas y los bienes. El objetivo de esta mesa redonda es dar a la luz que permita encontrar la mejor solución posible al problema y que podamos seguir conviviendo orcas y navegantes humanos como ha sido siempre. Para ello hemos invitado a un grupo de personas muy cualificadas, de modo que nos puedan dar una visión de 360 grados a lo que está ocurriendo. Y sin más preámbulos, nuestros invitados son Alfonso Vega Jarrista. Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Gracias. Alfonso es piloto comercial de helicópteros y ha trabajado en diferentes operaciones de extinción de incendios y cargas externas en el extranjero durante 9 años, en países como Venezuela, Chile, Kosovo, Corea del Sur. Estuvo embarcado en un atonero de altura en el Pacífico como piloto de helicóptero, localizando atunes, y actualmente es el comandante del helicóptero de rescate en montaña del Principado de Asturias. Navega a vela desde niño y ha navegado por California, Alaska, Chile, Micronesia, Islas Salomón e Irlanda. Armador de un Jeanneau Voyage de 11,20 metros de eslora, que está preparando, según tengo entendido, para dar la vuelta al mundo en solitario. Tuvo encuentro con las orcas en 2020, navegando de Vigo a Gijón, a la altura del Cabo Prioriño, a 8 millas de la costa y a las 3 de la madrugada. Seguimos con Francisco Javier Colilla. Buenas tardes, Paco. Gracias por invitarme a este interesante foro y
Y nada, y gracias también por organizarlo. Seguro que sacamos conclusiones muy interesantes y que nos van a ayudar un poco a todos a solucionar este problema. Estupendo. Paco es licenciado en Química Analítica y Análisis Instrumental por la Universidad Autónoma de Madrid. Navega desde hace 15 años y es capitán de yate, coastal skipper por la ría e instructor técnico de nivel 1 de la Real Federación Española de Vela. Cuenta con más de 10.000 millas patroneando veleros monocascos y catamaranes y está a punto de obtener la certificación de PPER. Yo creo que con este currículum queda clara la veteranía de Paco y le cualifica en su testimonio. Y nos va a contar cómo fue el ataque que sufrió por las orcas, ataque, según especifica él, el pasado 5 de junio de este año, 2021, a la altura de Cabo Roche, cuando iba a bordo de un Dufour 36. Bueno, pues sigue como invitado Arturo Ruiz Falcó. Buenas tardes, Arturo. Hola, José María. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Arturo es doctor ingeniero naval por la UPM de Madrid, capitán de yate y PPER. Es actualmente secretario de AMPER. Navega habitualmente en un velero de 36 pies y nos va a dar su punto de vista como ingeniero naval de las características y limitaciones que tiene un velero moderno frente a un ataque de las orcas. Seguimos con Rafael Barrio Nuevo. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes, José María. Buenas tardes. Bueno, Rafael también es doctor ingeniero, en este caso de minas. También es capitán de yate y PPER. Por afición cursó estudios en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas de Coruña, de A Coruña. Es profesor responsable del área de tecnologías del medio ambiente de la Universidad de Vigo. Navega actualmente en su velero de 42 pies. Rafael, como patrón, veterano e instructor de patrones, nos va a describir las opciones incruentas que existen, según él, para alejar a las orcas de la navegación, de la embarcación. Seguimos con Yamandú. Yamandú, buenas tardes. Ahora estoy activado. Vale, buenas tardes, Yamandú. Hola, ¿qué tal? Estas son las cosas del directo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Yamandú es licenciado en Derecho y en Marina Civil, máquinas navales. Patrón profesional, o sea, PPER, regatista, instructor de vela, juez de regatas, buceador. Desde el año 1999 y después de años de trabajar en la mar, se dedica a la abogacía. Yamandú es experto en Derecho y Fiscalidad Náutica. Tiene amplia experiencia en litigación de la jurisdicción civil, mercantil, contencioso administrativa y laboral. Sus conocimientos náuticos le permiten una aproximación técnica al asunto y le facilita el análisis del mismo. Continuamos con Sergio Ponce. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Bueno, Sergio. Sergio es especialista en seguros de vida y seguros de embarcaciones. Fundador y director del ISECORM, empresa dedicada a las telecomunicaciones. Fue voluntario en GEA, especializado en búsqueda y rescate en situaciones catastróficas y actuaciones de acción social y medio ambiente. Es navegante desde bien temprana edad, amante de la naturaleza y dado a ser, en la manera de sus posibilidades, altruista y con ganas de ayudar a los demás. Actualmente es el director de una agencia de seguros especializada en embarcaciones, segurosparabarcos.com, en la que tienen aseguradas más de 1.200 embarcaciones. Es mediador en AXA Seguros y director de la agencia de seguros AXA en el Campello, Alicante. Sergio nos proporcionará el punto de vista de las compañías de seguros porque la cuenta de los daños asciende ya a muchos miles de euros. Seguimos con el doctor Renaud de Estefanis. Buenas tardes, Renaud. Hola, buenas tardes. Renaud es doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz. Lleva a cabo programas de investigación sobre cetáceos en el Estrecho de Gibraltar desde 1996, con especial enfoque a programas de seguimientos de orcas y calderones comunes. Ha publicado 10 libros y más de 70 artículos científicos
sobre mamíferos marinos en la península ibérica, siendo él el autor de más del 80% de los artículos publicados sobre cetáceos en España en los últimos 15 años. Casi nada. Ha dirigido CIRCE durante 20 años como presidente, con pasos por el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y actualmente en el IOCSIC, el Instituto Español de Oceanografía. Y hemos averiguado que también es PEPER y patrón portuario. Creo que con los invitados que nos acompañan podemos llegar a mejores conclusiones de las que teníamos hasta ahora. Y bien, a continuación iré cediendo la palabra a cada uno de los participantes para que nos presenten su punto de vista, sus experiencias, y al finalizar es cuando realizaremos la mesa redonda. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con Alfonso Mega, ¿de acuerdo? Y mientras nos explicas lo que te ocurrió, pues yo voy a intentar compartir el vídeo que nos proporcionaste con esa intrusión que tuviste con las orcas a las 3 de la mañana y a 8 millas de la costa. Vamos a ver si sale el vídeo. Un momento. Aquí lo tenemos. La palabra es tuya, Alfonso. Nada, buenas tardes. Comentar, bueno, aquí en estas imágenes se ve ahí en ese mismo la rueda del timón, los movimientos rápidos que hace, en los que, bueno, además me quemé la mano aún llevando guantes, no por agarrar el timón, sino por intentar que los golpes fueran menos violentos, puesto que la timonera completa se estaba machacando. Ahí las sacudidas, bueno, el sonido se escucha mejor, cómo sacude una embarcación de 7,5 toneladas. Éramos 2 personas a bordo, yo y un amigo mío, y habíamos salido de Vigo con la idea de ir directos a Gijón, y a las 12 de la noche más o menos escuchamos un mayday, unos gritos, en una chica hablando en inglés. Era un barco francés con 2 tripulantes que le estaban atacando las orcas, dieron la posición, yo la puse en el plotter para ver a cuánto estábamos de ellos, estábamos muy cerquita. Y viene el ice como se los estaba llevando la corriente, claro, estaban sin gobierno y estaban ellos muy cerca de los acantilados de Perioriño. Yo llamé a la Torre de Salvamento Marítimo de Coruña directamente por teléfono, puesto que estoy bastante acostumbrado a trabajar en emergencias, de hablar directamente con las torres, para proponerles el que si no tenía una embarcación rápida que llegara pronto, pues yo me acercaba hacia el velero francés. Joder. Puse motor hacia el barco francés y a media hora de llegar hacia el barco francés, pues ya me dijeron que estaba la Salvamar de camino para allá, y yo lo que hice fue poner rumbo opuesto, máquina a todo lo que daba el barco. Mira, y mira, qué vuelta. Están las orcas. Ahí se ve en el vídeo cómo daban vueltas con el barco. Abajo. El barco daba vueltas, giros de 360 grados sobre la misma posición. Y al final, 3 horas más tarde, después de estar ganando mucha distancia con el barlero francés, sí. pues fue el primer golpe. Míralas. Ahí, bueno, al principio no sabíamos muy bien cuántas orcas eran, si eran 1 o 2, en la noche era noche cerrada, sin luna, no se veía absolutamente nada, y con una linterna, están mordiendo el pues, timón, me cago en su puta madre. Joder. Bueno, saca la adrenalina que te hace bichero, utilizar palabras un poco incorrectas en vídeos, pero bueno, así. Y el tema fue que estuvimos casi 1 hora y media hasta que Salvamento Marítimo pudo liberar la Salvamar remolcando al francés para quedar libre y venir a por nosotros. Porque, vamos, en los primeros 30 segundos ya el timón quedó completamente inhabilitado. Probé diferentes cosas, probé a meter motor, no probé marcha atrás, solamente avante. Claro, el barco sin timón, sin gobierno, pues daba vueltas sobre sí mismo y las orcas pues seguían golpeándolo. Intenté, bueno, tiré defensas por la borda a ver si las distraía, pensando que, bueno, igual se pensaban que eran juguetes y jugaban con las defensas. Probamos a apagar equipos electrónicos, probamos a quedarnos quietos, callados, probamos a apagar luces, probamos a quitar los equipos de radio, nada valía. Ellas seguían ahí. A cada 1 hora y media llegó la Salvamar, que venía del puerto de Cedeira, una embarcación rápida, realmente no era Salvamar, era de Cruz Roja. Y en ese momento,
Cuando se acercó la embarcación, se alejaron las orcas, desaparecieron, no se las escuchaba ni se oía. La salvamar me pasó el cabo de remolque, yo había preparado la proa ya con las cornamusas, todo para preparar el remolque, y según empezamos a coger velocidad, 2 de las 4 orcas empezaron a golpear a la salvamar y las otras 2 seguían golpeando la popa, la aleta y el timón, o lo que quedaba de timón de mi barco. Tuve que pedir que por favor a la salvamar por radio que bajara velocidad, porque al estar siendo arrastrado, pero empujado por la aleta, por las orcas, hacía que el barco metiera toda la banda por encima del francobordo, entraba el agua hasta dentro del barco. Y la verdad es que fue un remolque bastante complicado hasta que llegamos a 1 milla más o menos de Cedeira, que fue 1h30, 2 horas de remolque de avanza, para, mientras las orcas continuaban golpeando la embarcación. Hasta que ya a 1 milla o media milla más o menos de entrar en la bocana de Cedeira, pues ya, de pronto, desaparecieron. Bueno, pues muy bien. Tu experiencia, pues seguro que esas palabras que te salieron más antes eran muy justificadas en ese momento. Oye, muchas gracias por tu explicación. Continuamos ahora con Paco Colilla, en el cual también ahora voy a compartir el vídeo que nos ha dejado. Mírala, mira. Mira. Sí, hola a todos. Sí, bueno, esto sucedió estando aproximadamente a través de Tenemos una orca aquí. en un traslado de Parece que le han dado que tengo ahora desde Galicia a Alicante. Entonces, bueno, eran las 11 de la mañana aproximadamente y de repente, como veis, el mar estaba más o menos tranquilo, íbamos a motor y vela, 4 o 5 nudos hacíamos y de repente pues, yo iba al timón y noté como el barco de repente abogó aproximadamente, qué sé yo, 270 grados, una burrada, y no nos habíamos visto venir, vinieron por la popa y empezó el baile un poco, ¿no? El timón caía a una banda hasta golpear con los topes a otra banda, que un ruido bastante preocupante para nosotros. Íbamos 3 a bordo, con 2 amigos, Juanan y Ángel, y yo a la caña. Entonces, bueno, en la primera interacción, porque sí que es verdad, José María, que nosotros hemos hablado de ataque, porque claro, cuando llevamos a salvamento marítimo y les contamos las cosas, pues están atacando las orcas y tal. Pero digamos que nunca tuvimos la sensación de ser atacados per se. Era otra cosa, ¿no? De hecho, lo primero que hablamos nosotros 3 cuando acabó todo este episodio fue, y les comenté a mis amigos, si las orcas hubieran querido, nos hunden. Entonces, bueno, la primera interacción duró aproximadamente 25 minutos. Paramos el motor, bajamos velas, nos quedamos, como el mar estaba más o menos tranquilo, nos quedamos sin gobierno, pero sin ningún problema aparente. Y al llamar al salvamento marítimo tardaron, qué sé yo, 20 o 25 minutos en llegar, y al tiempo que llegaban, pues nada, las orcas se marcharon. A mí me pasó igual que a Alfonso, parece que, bueno, cuando se cansan o viene otra embarcación, bueno, se marcharon. Estuvimos valorando los daños con ellos, si había daños en el timón. Bueno, yo seguía teniendo gobierno, el piloto automático no funcionaba, pero seguía teniendo gobierno, dañado. De hecho, no podía caer a babor no más que un poquito, y a estribor todo lo que daba la rueda. Pero bueno, teníamos gobierno para seguir avanzando y decidimos ir más o menos hacia Barbate y allí valorar daños. Y bueno, quedó ahí la cosa, ¿no? Pero nada, en cuanto se marchó la salvamar, al ratito volvimos a poner motor. Y nada, fue poner motor y en 3 minutos estaban ahí otra vez, ¿no? Este segundo episodio duró un poquito menos, duró 10-15 minutos. Volvimos a llamar a salvamento marítimo, le dijéramos que permanecieran un poco a la escucha porque no sabíamos el alcance de esta segunda jornada, cómo podríamos acabar. Volvimos a parar el motor, lo de siempre, ¿no? Y ya, claro, a los 10 minutos se fueron, durante los cuales, bueno, pues estuvieron golpeando el timón constantemente, además con la sensación como que se organizaban, ¿no? Primero 2, luego otras 2, luego... Me llamó la atención, había 2 crías y había una de las orcas, luego ya Renaud seguramente lo comentará un poco, que tenía una cicatriz en el lomo bastante prominente, no sé si se puede apreciar en el vídeo, y yo ya había oído hablar que esta orca pues había sido vista también en Galicia, y bueno, que era un grupillo de orcas en particular
pues que ya estaban controlados. Todo esto sucedió a primeros del mes de junio, era cuando, bueno, no había habido hasta entonces, o al menos en los medios de comunicación no había salido mucho tantos ataques como ha habido luego en el verano. Entonces era un poco novedad entre comillas, ¿no? Porque en el Mediterráneo bien es verdad que no existe este tipo de ataques por donde yo suelo navegar. Entonces nada, pues ese segundo ataque efectivamente tampoco hubo más daños que los que habíamos sufrido en el primer ataque. Y nada, pues pudimos llegar porque había viento a favor, con poco gobierno, pero mira, el viento era y el mar muy favorable para cruzar el estrecho. Llegamos hasta Benalmádena, que me recomendaron ese puerto para la reparación. Y nada, la reparación fue pues eje del timón totalmente doblado, casquillos, bueno, pues un poco... El hecho de doblar la pala, además, la tapa raspó contra el casco y también dañó bastante el casco. Bueno, pues digamos que los arreones eran como bastante interesantes como para preocuparse por la envergadura de aquellos ataques. Sí que es verdad que después de que pasara todo aquello, bueno, pues la sensación al final comentándolo, ¿no? Con los dos amigos que iba, que por cierto agradezco a Juan las grabaciones del vídeo porque él por aquel entonces no navegaba mucho, ahora ya es un experto, se dedicó a grabar y a disfrutar en lugar de estar preocupado como estábamos nosotros. Pero sí que es verdad que comentábamos eso, ¿no? Y que me gustaría recalcarlo. La sensación última es si hubiera sido un ataque nos hubieran hundido en 2 minutos. O sea, era algo como totalmente descontrolado. Digamos que todos los que hemos navegado bien sabéis que cuando te pillan cosas en alta mar o navegando por ahí, siempre tienes recursos, siempre tienes medios, cosas para hacer, decisiones que tomar, pero en esas ocasiones es que en las orcas estás a expensas de lo que ellas quieran. Y esa un poco fue la sensación con la que nos quedamos, ¿no? Hemos estado a su merced y no han querido hundirnos. Entonces, bueno, como te decía antes, José María, estoy muy interesado en esta mesa redonda por el tema de protocolos a seguir. Por aquel entonces, a principio del verano, bueno, pues era quitar motor, bajar velas, bueno, pues un poco seguimos esas recomendaciones. No sé si a los barcos de motor atacan las orcas o solamente a veleros. Bueno, pues este foro puede ser muy interesante para aclarar ciertas cosas. Y gracias a Dios, bueno, pues ahora mismo el barco está en San Pedro Pinatar, está todo reparado. Y bueno, nos hemos quedado con la experiencia, con el susto y nada, pues a seguir navegando. Bueno, pues muchas gracias por tus explicaciones, que seguro que luego Renault y seguro que cuando ha visto las orcas ya, y además les tienen puestos nombres, pero bueno, eso ya lo dirá él. Seguimos con Arturo Ruiz Falcó, bueno, que va a intervenir explicando los condicionantes de un barco a vela de crucero normal. Y voy a poner las transparencias que me ha facilitado para que él nos vaya indicando cuándo se las pide que se las pase y tal. Arturo, tu turno. Sí, hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver, como sabemos, el triángulo de la seguridad siempre es el patrón. En los 2 casos que hemos visto, pues hemos tenido 2 patrones de primera, cosa que no siempre ocurre. El segundo es el barco y el tercero es la tripulación. Yo me voy a centrar en el tema del barco y voy a hablar, si por favor puedes ya pasar la siguiente transparencia, José María, y me voy a centrar en los que son los barcos de vela de crucero. Vamos a ver, en barcos hay muchas cosas muy distintas que se llaman barcos. Si vemos todo esto de la Copa América, el SailGP, en fin, unas cosas que van volando por encima del agua, bueno, evidentemente no estoy hablando de eso. Estoy hablando de barcos que van con el casco, la obra viva, dentro del agua, que son los que nosotros conocemos como la navegación en desplazamiento. Bueno, pues estos barcos, hay una ley física que ahora me voy a emplear unos minutitos en explicarla, que tienen un límite en la velocidad. O sea, no es, por favor, si pasas a la siguiente, no es que el barco esté mal diseñado, que se pueda diseñar mejor, con mejores formas, etcétera. No, no. Es que tenemos una barrera que llamamos velocidad de casco, que un barco que navega en desplazamiento con la faena totalmente dentro del agua no puede superar por mucha vela que le pongas y por mucho motor que le pongas. Bueno, esto es una consecuencia, si vemos la figurita esta, que el barco va generando una ola y cuando esa ola alcanza una distancia entre crestas igual a la eslora de la flotación del barco, pues claro,
se va teniendo como una montaña de agua delante y que no puede superar. Bueno, otro modo de verlo es que el agua no se va apartando con suficiente... No, por favor, vuelve al anterior. Con suficiente velocidad para poder navegar. José María, por favor, eso es. No, la anterior. Pero, La anterior. Esa. Bueno, entonces vamos a ver. Hay una ecuación que te fija, según la eslora de la flotación, la velocidad máxima que puede alcanzar ese casco. Bueno, ahí está la ecuación y ahí vemos que, pues por centrarnos en un barco de 40 pies, que es un barco de un tamaño bastante normal entre los que hacen una travesía por el estrecho, una cosa así, bueno, pues este barco apenas pasa de 8 nudos. Es el límite que tiene, de ahí no va a pasar, por mucho motor que le pongas y por mucha vela que le pongas. Bien, 8 nudos. Si vamos a un barco enorme, un barco de 80 pies, que es lo máximo que puede llevar una persona con titulación de recreo, pues eso no llega a 12 nudos. Pero vamos, barcos de 80 pies no hay muchos. Bueno, entonces si vamos a la transparencia siguiente y comparamos todo esto con una orca, pues bueno, Renaud nos lo explicará todo mucho mejor, pero yo lo que he podido ver en Wikipedia, pues que una orca puede llegar a nadar hasta 40 kilómetros por hora, es decir, unos 22 nudos. Claro, con un barco que vas a 8 en el mejor de los casos, no puedes acosar ni perseguir a una orca que puede ir a 40. Bueno, entonces yo ya con esto pues llego a las dos primeras conclusiones que luego al final recalcaré. Y es que no se puede decir con ningún tipo de seriedad que un barco de vela acosa a una orca. Si la orca viene es porque ha venido. Y también no se puede decir que con un barco de vela te puedes escapar de la orca, porque no, la orca te seguirá hasta donde quiere. Nosotros somos barcos que vamos muy despacito. Los que vemos en la Copa América, vemos en la Ocean Race, o en el SailGP y todo eso, eso es otra cosa que no tiene nada que ver con los muchos que navegamos habitualmente por las costas españolas y otras, ¿no? Bueno, pues vamos a la siguiente transparencia y ahí pues quiero contaros un poco cómo han ido evolucionando los barcos a lo largo de estos últimos años. Y por últimos años voy a hablar de 60. Los barcos tienen una vida larga, si se cuida bien. El otro día estuve navegando en el barco de un amigo mío, que ahora lo veremos, es uno de los que he elegido, que tiene 40 años y navega fenomenal. Y tan fenomenal que navega que tuvimos que dar revolque a un barco nuevito que se había estropeado, ¿no? Bueno, este que veis aquí es un barco mítico, que es el barco de Moitessier, años 60, que participó en la primera regata de vuelta al mundo en solitario. Estamos hablando de un barco de acero, pues muy pesado, y bueno, pues evidentemente pues un timón de acero pues no hay orca que lo muerda, ni que lo podrá empujar, pero no lo podrá destrozar. Barcos muy sencillos, pues aquí lo vemos que es un barco de caña. Bueno, estos barcos, hombre, pues hay romantios que los tienen, pero en este momento pues casi no existen. En una mesa redonda similar que hubo hace unos días, que organizaba la Liga Naval, uno de los participantes contaba su experiencia y el barco no era este exactamente, me parece recordar que era de madera, pero era una estructura parecida. Y bueno, pues evidentemente los daños que tuvo fueron pocos, ¿no? Pero vamos a lo que vamos encontrando ahora un poco más a menudo. Por favor, José María. La siguiente. Bueno, aquí vemos cómo eran en los años 70, dos barcos también muy famosos. Aquí, por ir ya un poquito más rápido, vemos que los timones están muy bien asentados con varios puntos de apoyo, en este caso 2, y la hélice está muy escondida, barcos de quilla corrida, bueno, verdaderos ferrocarriles que andan por el agua y muy protegidos frente a objetos flotantes. Una orca le podría morder por detrás, y aquí sí tendría sentido lo de dar atrás para quitarte a la orca del medio. Si vamos a la siguiente diapositiva, ya avanzamos un poquito más, años 80, y vemos que los barcos, si bien tienen codaste en la prueba del timón, bueno, ya están menos protegidos, concretamente en el Nordwind 40, este es el que comento que estuve navegando hace unos días. Bueno, avanzamos un poquito más, siguiente transparencia, y aquí vemos que ya aparece el timón colgante, el timón suspendido, spade, si lo queremos decir en inglés. Bueno, como veis esto, claro, no resiste un empellón de un bicho de 3 o 4 mil kilos que puede pesar una orca. No lo resiste, bueno, más 3 o 4 mil kilos que son capaces de desarrollar una potencia de ponerse
a 40 kilómetros por hora dentro del agua, ¿no? Bueno, pues claro, eso es así. Como vemos, también tenemos la hélice un poquito más separada, con lo cual la orca puede maniobrar por ahí un poquito mejor para juguetear a su gusto con el timón. Y ya si vamos a la siguiente transparencia, nos encontramos los barcos que tenemos ahora. A partir del año 2000, pues el timón suspendido siguió, es un timón estupendo, con un timón que maniobra muy bien, y además apareció el sail drive. El sail drive, que también tiene sus virtudes y sus problemas, como todo, pero claro, aquí ya el espacio de maniobra que le queda a la orca es impresionante. Aquí ya, pues, claro, si el protocolo que te dicen es que pares el barco, pues claro, solo hace falta que la señora orca se ponga una servilleta, cuchillo y tenedor, y que se ponga a hacer lo que ella quiera, ¿no? Y un barco, como va a recalcar mi compañero Rafael, un barco, cuando lo paras, eres un corcho a merced de las olas. Y no debes hacer eso en ningún caso o en casi ningún caso, y mucho menos con orcas alrededor. Muy bien, pues si pasamos un poquito más, bueno, esto es el barco de Paco, que, bueno, pues aquí vemos el esquema de su obra viva, es un barco también de sail drive, y aquí vemos algunos de los daños, alguna fotografía que me pudo pasar, los daños de su timón. Vemos aquí una grieta, con lo cual ahí el timón pues andaría loco. Si pasamos a la siguiente transparencia, vemos el barco de Alfonso. El barco de Alfonso, este timón pues tiene un pequeño codaste proel en la parte alta del timón y como veis el timón está destrozado. Un criterio que veis ahí es que el eje del timón, que intuitivamente podría ser, oye, cuanto más gordo mejor, pues no, cuanto más gordo mejor no. Conviene que sea más débil el eje del timón que la estructura, porque si no, sufriría mucho más la estructura, se destrozaría y daría lugar a una vía de agua como ya tuvo. Bueno, entonces, ella tuvo una vía de agua, la afrontaría bien, no sería demasiado grande, pero esa vía de agua puede ser mucho más grande en un barco que no esté tan bien construido con esto, o una orca que se ensañe todavía más, o una tripulación que ande menos lista achicando ese agua, ¿no? Con lo cual, si tienes una vía de agua y tienes 4 o 5 orcas debajo, la verdad que no me parece un futuro muy prometedor. Y claro, nos tenemos que tomar esto en serio, no quiero discutir, estamos hablando de ataques o de juegos. Por supuesto que una orca puede hundir un barco de este tipo y tenemos que evitar que esto suceda, porque si no, no hablaremos de daños de dinero, que son enormes, pero se pagan con dinero, sino hablaremos de personas que eso no se paga con nada. Por favor, José María, pasa a la siguiente. Bueno, aquí tenemos otro timón destrozado de un barco francés que pasaba por Galicia. Aquí vemos la estructura del timón. Bueno, pues las costillas que tiene, una superficie metálica absolutamente destrozada y los forros, ¿no? Bueno, en fin, esta reparación pues cuesta mucho dinero, ¿no? Si vamos ya a las pasa por favor, José María. A las conclusiones, yo quisiera hacer hincapié con todo lo anterior en 4 cosas. Primero, que es imposible para un velero acosar a una orca. Cualquier persona, por mucho que quiera las orcas, que diga eso, desde luego está faltando a la verdad. Por otra parte, un patrón no podrá escaparse nunca con su barco de unas orcas. El punto 3 es que una orca te puede destrozar un barco. Es una masa que es un tamaño equivalente a un barco de los nuestros. Y como corolario de todo esto, a mí el protocolo que en este momento está en vigor, y pues yo creo que no es el más adecuado. Espero que de aquí demos luz pues para que salga otro que nos permita afrontar con más seguridad esta situación. Y por mi parte nada más, José María, muchas gracias. No sé si me he pasado un poquito de tiempo. Gracias. Bueno, estupendo. Muy bien, Arturo. Yo creo que ha quedado claro tu presentación. Y bueno, y luego en la mesa que tendremos al finalizar, pues sacaremos las conclusiones. Rafael, que vas a intervenir explicando las opciones que tiene un patrón. Durante la intervención nos presentas las transparencias tú mismo y bueno, y nos muestras lo que creas conveniente. Adelante, Rafael. Muy bien, muchas gracias. He dado a compartir pantalla, espero que... A
A ver si... ¿Se ve? Compartir. Bueno, vamos a ver. Ahora sí. Bueno, vamos a ver. Esta es la conferencia que estamos siguiendo, que yo creo que de aquí se pueden sacar cosas muy interesantes. Simplemente contar que yo represento aquí un papel, como una persona que lleva más de 30 años de navegación, ¿vale? También tengo una connotación medioambiental, soy armador del barco que están viendo ahí en concreto. Mi barco es lista séptima, yo no ejerzo ninguna actividad, por así decirlo, de pepera, aunque lo sea. Y la cuestión está en que vamos a ver varias cosas que pueden resultar de interés, ¿no? Antes de entrar en materia, quería dejar constancia que en cuanto colgué en las redes sociales el tema de que se iba a dar esta conferencia, pues me encontré respuestas de este estilo sin saber ni de lo que íbamos a hablar, ¿no? Dice, si pudiera te denunciaría a ti y a toda tu organización con esas ideas que tenéis para hacer daño a un animal. Bueno, hay que tener en cuenta que las redes sociales son muy peligrosas y hay gente verdaderamente increíble, ¿no? Bueno, quería este trabajo de investigación porque además de leer una tesis doctoral me he tenido que leer unos 50 o 60 artículos y ver otros 50 o 60 vídeos. Quería las empresas, sé que hay más, ¿no?, que han servido para documentar esta pequeña ponencia de investigación, puesto que gracias a ellas pues, tenemos mayor también conocimiento de las especies y además que nos permiten tener unas fotos y otras imágenes que verdaderamente son, creo, muchas veces muy difíciles de conseguir, ¿no? Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice interacción, acción que se ejerce recíprocamente. Juntas que yo, en este caso, como representante de marino y representante de aquellas personas que navegan, pues me digo, o me pregunto por qué le llaman interacción, ¿no? En el cuarto milenio, el zoólogo y naturalista Alex Latching dice para el cuarto milenio que nadie llama a las cosas por su nombre, que hay un blanqueamiento del comportamiento. Dicen que están jugando, que es algo excepcional, que nunca ha habido ataques cuando es mentira. Son ataques en manada, coordinados igual que una manada de lobos. Bueno, yo voy a ir haciendo un montón de citas a lo largo de esta presentación con el objeto de que cada persona vaya creando sus opiniones. Igual que de todos los vídeos que hay enlaces que luego la gente pues, se podrá conectar a ese enlace, descargárselo, verlo, etcétera, ¿vale? Si nosotros nos fijamos, aquí por una parte aparece un grupo de noticias donde lo único que son figura la palabra ataque. Las orcas están atacando brutalmente, los ataques de las orcas, y sin embargo, al poco tiempo aparece otra cosa, ¿no? El Miteco pone en marcha un estudio sobre la interacción. Nadan rumbo a Galicia las orcas que interaccionan con veleros. Últimas interacciones, orca ibérica. La cuestión es, ¿por qué se transforma el ataque en interacción? ¿Es para no estigmatizarlas, tal y como dice el naturólogo Alex Lansing? Y por otra pregunta que yo me hago es, ¿por qué la NOAA, que las protege, las sigue llamando killer whales, ballenas asesinas? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos, en este caso, de Marina Blue. Pone Marina Blue y otras fuentes, porque vi que Marina Blue tenía vídeos mezclados, aunque pone Marina Blue, pero no son suyos. Bueno, hay de varias empresas que hacen esto, pero yo he intentado que todas las fuentes estén documentadas para que cada una de las empresas que aquí están o puedan aparecer, de alguna manera, pues si son las autoras de estas imágenes, pues de alguna manera, ¿no?, que tengan su correspondiente reconocimiento. Pues habla en un artículo que escriben, ¿no?, de varias teorías sobre las olas. Aquí tenemos el tema del tiburón, cómo se parecen las olas del tiburón, en este caso a un barco que lleva la doble pala, ¿vale? En realidad, las orcas cuando atacan, en este caso a un tiburón, o atacan a otros animales, intentan inmovilizarlas, ¿eh? Una forma de inmovilizarlos es cogerlo, pues como si te cogieran por un brazo, ¿no? Es cogerlo por una aleta. A los tiburones, por ejemplo, les dan un golpe, los dejan en un estado de atontamiento, les dan la vuelta. Cuando el tiburón se da la vuelta, queda totalmente inutilizado y entonces aprovechan, ¿no?, lo cogen de una aleta y se comen el hígado, que es una parte muy nutritiva, que ellas es lo que les gusta. Aquí hay un vídeo que se les recomiendo a la gente que luego tenga la oportunidad de descargárselo y verlo, ¿vale? Concretamente, que es de Whales Watch, aunque ahí también aparece la RT, en el cual la cuestión está en que a una ballena la atacan y entonces para inmovilizarla, para cogerla, pues se puede observar cómo la cogen de su aleta dorsal y cómo se la arrancan, ¿vale? También
quería dejar constancia que, por ejemplo, aquí, esto es en Tasmania, ¿vale? En Tasmania, pues esto es una persona que va con su barco tranquilamente a, bueno, pues a hacer ahí unos avistamientos. Yo no sé si son focas, pingüinos o qué son, por ahí si los ve, se acerca y entonces se lleva una sorpresa, porque hay por allí una orca, ¿eh? Y le parece que le hace un pequeño regalo y obsequio atacando al barco. De hecho, se llevan un susto verdaderamente espectacular. Y fruto de ese susto, pues bueno, lo que hace es que mete motor, con lo cual, pues también si metes motor bruscamente, a lo mejor puedes producirle algún daño al propio animal. Y vamos a ver cómo, yo creo que es en muy pocos instantes, la orca ataca al barco. En este caso una lancha, ahí está. El ataque, luego se verá en cámara lenta. Lo que hace es que mete motor para huir, a todo lo que da, y ahí se ve precisamente, se ha visto la aleta. ¿Vale? Bueno. También hay que decir que el patrón, como patrón de embarcación, debe conocer la asistencia normativa europea que protege a estos animales y seguir las recomendaciones que se le dan, ¿no? Sin embargo, la estimación de peligro pues, contiene unas ciertas connotaciones subjetivas y objetivas. Como subjetiva es que depende de la sensibilidad del patrón a los que esté viviendo. Bueno, parece que hemos perdido a Rafael. Rafael, hemos perdido. Tanto en la embarcación como en los circulantes. Entonces, ante una situación de peligro, medidas que le permitan proteger la embarcación y asegurar la vida humana, tal y como recogen los artículos 183 y 184, concretamente de la Ley de Navegación. Y además una cosa muy importante, es que el patrón es el responsable final de la seguridad que hay a bordo. Bien, entonces, si nosotros nos fijamos en la normativa española, que es una transposición de una normativa de la Unión Europea, el navegante se hace una pregunta, dice, ¿el origen del problema es consecuencia de la observación de cetáceos? Bueno, si nosotros observamos el Real Decreto 1727 del año 2007, dice, en especial el problema medioambiental surge como consecuencia de las molestias y daños que estas actividades de observación pueden causar a los cetáceos. O sea que de alguna manera parece que quieren apuntar aquí hacia este elemento, que es, bueno, será una cuestión que la gente debe plantearse y estudiar sobre el tema y también pues, debatir. Por otra parte, también aquí Ronó pues nos comenta, dice que había dos jóvenes que solían acercarse a las hélices de barcos de avistamientos de cetáceos y de barcos de investigación. O sea que al parecer todo este problema tiene un comienzo que puede estar relacionado, como estamos con esto. La normativa lo que establece son unas distancias de seguridad de 60 metros. Y entonces, dentro de esta distancia de seguridad, yo he estado viendo un montón de vídeos y vamos a ver qué preguntas se puede hacer un navegante, ¿no? La verdad es, dice, ¿se incumplen las recomendaciones? Bueno, aquí he puesto esta foto como una curiosidad, ¿no? Porque Alfredo López, del CEMA, en su intervención de ataques o interacciones de cetáceos con las embarcaciones, dice que las orcas son unos animales tremendamente competidoras, son competidoras nata, compite con los delfines. Rafael, hay que parar motores para que pierdan el... Rafael, sí. disculpa, tendrías que abreviar porque sí. Si no, no vamos a tener tiempo para los demás participantes. Saca las conclusiones, por favor. Muy bien. Bueno, la pregunta que se hace a los navegantes es si incumple la normativa. Yo he visto un montón de vídeos, yo no iba en esos barcos, entonces lo que no sé si es el animal el que se acerca o, por contrario, es a la inversa, ¿no? Tienen oportunidades de ver todos estos vídeos y que tomen sus propias conclusiones, saquen sus propias conclusiones. Y la cuestión está en que también existe un interés legítimo por parte de las empresas, ¿no? Que quieren hacer avistamientos. Y es cierto que, como es obvio, pues siempre quieren obtener el menor vídeo y las mejores imágenes, tanto como para una publicación científica, como para que los clientes salgan contentos, ¿no? Aquí me llamó mucho la atención también de CEMA, un artículo que hace contra el Faro de Vigo, dice, el avistamiento de cetáceos ya hace caja. Dice, las ballenas y delfines que habitan en torno a las islas atlánticas alumbran las primeras empresas que ofertan su observación. Los biólogos recomiendan prohibir esta actividad. Dice, también un artículo que deben descargarse y leer ese que dice, el pedazo de negocio que hay defendiendo a los cetáceos en Canarias. La cuestión es que tengan ustedes una visión global de todo lo que hay y la pregunta es, ¿han disminuido los ataques de las orcas a veleros? Bueno, pues parece ser que no, ¿no? Aquí se ve en este ataque como la orca, tal y como comentaba mi compañero, pues hace
tiene un acceso libre al timón en cuanto el barco queda parado. También aquí se ve un barco de estas características, en este caso es el mío, ¿vale? Y se ve como si nosotros no seguimos las recomendaciones y navegamos marcha atrás, pues de alguna manera puede ser que dificultemos, pues el propio casco, la orza y la hélice en movimiento, dificultemos pues el que la orca se pueda acercar, ¿no? O por lo menos que intente maniobrar. Esto es un avistamiento personal que tuve este verano, yo creo que era un mortal, no lo sé, porque ni intenté alejarme, simplemente dije a mi mujer, mira, acabo de ver esto, pon el teléfono, pon el zoom grande, a ver qué es lo que ves, a ver si sale, si salió, ahí como se puede apreciar. Rafael, por La favor. cuestión está en que nos preguntamos si los planes de medidas son útiles y prácticas, ¿no? Y entonces pues la cuestión está en que parece ser que no, ¿vale? Rafael. 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 La situación de las mismas, de tal manera que se puede dar una orden y pues nosotros podemos saber dónde está, ¿vale? Y debido a esta notificación que hacen antes, pues a lo mejor habría que prohibir a las empresas de avistamientos para no reforzar símbolos por acercamiento. Es otra posibilidad que se puede plantear, ¿no? De hecho, hay una serie de puntos de impacto ambiental, de tal manera que estas empresas pues generan también su impacto ambiental. ¿Qué acciones no están aconsejadas por la ley? Bueno, lo que dice este decreto es que se debe evitar el contacto, alimentar a los animales, impedir el movimiento, separar o dispersar el grupo de cetáceos, producir ruidos fuertes, etc. Sin embargo, el apartado F de esta misma ley en el anexo dice: nunca se dará marcha atrás excepto en situaciones de emergencia. ¿Vale? Esto es importante porque la ley de navegación, tanto en el artículo 183 como en el artículo 184, lo que te dice claramente es que el capitán adoptará... ¿Tú estás escuchando, Rafael? A mí se me ha bloqueado. Vale. Espera. Bueno, parece ser que hemos tenido problemas con Rafael. Estábamos intentando ver lo que ocurría. Por lo tanto, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir, que el guión son las cosas del directo, ¿de acuerdo? Yamandú, vas a tener que intervenir pues dando una semblanza legal. Dinos con qué dificultades nos encontramos a la hora de realizar ciertas actuaciones por nuestra cuenta y a la desesperada, por favor, Yamandú. Bueno, no he preparado yo ninguna presentación, o sea que explicaré 4 puntos creo que son los que hay que tener en cuenta. El primero, y evidentemente el lío, yo también, como has dicho, soy navegante, lo tenemos los que navegamos, que tenemos, bueno, este riesgo por las interacciones, ataque, como lo queramos llamar, ¿no? Y claro, y al final, la administración, ¿no? Es la que tiene que velar, digamos, por la seguridad en la navegación, ¿no? Y creo que, bueno, que es una conclusión que llegamos todos, es que ante este nuevo fenómeno, ¿no? Nadie sabe muy bien cómo atacarlo, no que ataquen las orcas, sino cómo atacar el problema, ¿no? Porque lo que ha explicado ahora Rafael y lo que ha explicado todo el mundo es que realmente no se sabe, o sea, espero que después a nivel científico nos explique más por qué está pasando ahora, qué está pasando. Entonces, el primer punto que creo que tenemos que tener en cuenta, si a nivel jurídico, ¿no? Que el velar por la seguridad marítima es una obligación de la administración, así como tiene que velar, no sé, por el tráfico viario, por una cantidad de cosas que pasan también digamos, en la tierra, ¿no? Claro, y se ha intentado hacer, desde el año pasado creo que hubo una resolución del Capitán Marítimo de Galicia, y este año tenemos que había perdido su vigencia, pero se ha reactivado una resolución del Capitán Marítimo de Cádiz, en el cual él realizaba esta serie de recomendaciones, ¿no? Para evitar estos peligros que, como habéis dicho, por suerte, ¿no? Hasta el momento no ha pasado a mayores, es decir, que ha habido daños materiales, ¿no? Que bueno, que es un problema, ¿no? Pero todavía no ha pasado, digamos, algo más grave, y bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo esto. Yo creo que esta es una cosa muy importante, ¿no? Porque al final, me repito, ¿no? Eso es la obligación de la administración, ¿no? Para que la navegación sea segura. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué pueden hacer también, ¿no? Por otra parte, también se ha comentado aquí el tema del patrón, ¿no? El patrón, efectivamente, como se ha dicho varias veces, es el responsable último y único, diríamos, de la seguridad de navegación, ¿no? Entonces, al final, es el que toma las decisiones.
Por ejemplo, aquí siempre había antes un conflicto entre el práctico, cuando entraba a puerto un barco, diríamos, un mercante con el que subía el práctico a bordo, y la navegación marítima actual es muy clara en este sentido. Aquí el capitán, ¿no? Digo porque nos sirve para ilustrar este caso, el capitán al final es el que manda a bordo. Y lo que diga el capitán es el que tiene que tiene que resolver algo. Me acuerdo que José María me comentaba, dijo, si alguien tira algo, nos haga un producto al mar, ¿no? Claro, que pueda ser contaminante, ¿no? Bueno, no, digamos, para repeler, digamos, una interacción de las orcas. Entonces decía, esto puede ser contaminación, inclusive en el caso de que se produzca una contaminación voluntaria, ¿no? El capitán, si esto es, digamos, por una causa de fuerza mayor, ¿no? Tampoco sería una conducta sancionable, ¿no? Hombre, siempre y cuando exista algún criterio técnico o del propio capitán, lo que sea diríamos, para salvaguardar el barco, ¿no? Otro aspecto también que es importante, que creo que, bueno, me imagino que Sergio también, no sé si ha tenido ocasión, ¿no? de enfrentarse en algún asunto de estos, ¿no? Aquí también tenemos a dos compañeros, ¿no? Alfonso y a Paco, que han tenido, digamos, incidentes en los cuales, por lo que he visto, sus barcos han resultado dañados, ¿no? Creo que ellos nos pueden explicar muy bien cuál ha sido la posición de las aseguradoras, ¿no? Yo creo que es un daño totalmente asegurado, ¿no? Después Sergio te voy a dejar que expliques un poco, pero yo creo que al final, si existe, los seguros marítimos por lo general es un concepto diferente a otros seguros que lo que cubre es lo que se llama la universalidad de riesgos, es decir, que lo que cubre es todos los riesgos marítimos, claro, y si un riesgo marítimo, ¿no? Como diría, como le pasó a Gepetto, que te trae una ballena, no, claro, eso es un riesgo marítimo, ¿no? Clarísimo, ¿no? O sea que yo entiendo que estaría cubierto. Y después un aspecto, yo creo que interesante también, ¿no? Que sería el último a nivel jurídico, pero no por eso importante como los otros, ¿no? Que es, y he de decirlo porque lo apuntó un socio con la asociación que lo preguntaba, ¿no? Claro, siendo la orca, ¿no? Una especie protegida, y bueno, o sea, ya ha pasado y tenemos jurisprudencia poca en España, ¿no? De que también en otros casos de especie protegida que han producido daños y la administración se ha tenido que ser responsable de esos daños, es decir, ha tenido que pagar digamos, en este caso, por ejemplo, en el caso de ataques de lobos, ha tenido que pagar indemnizar a los ganaderos que han recibido este ataque cuando hay especies protegidas y en las cuales tú, diríamos, por imperio de la ley, no puedes, diríamos, tomar medidas muy drásticas a la hora de defenderte contra ellas, ¿no? Claro, en este caso también sería un caso, algo de estudio y muy interesante ver que la administración tiene esa doble, diríamos, obligación. Primero, velar por la seguridad marítima y segundo, podría resultar responsable en caso de que hubieran daños, ¿no? Y que uno de los capitanes o de uno de las personas que recibe la interacción de la orca recibir algún daño. Y bueno, yo me reservo el resto para, no sé si os ha aclarado algo, si os ha quedado algo claro, me reservo Estupendo. para el Luego debate, en la mesa, ¿no? luego en la mesa lo de haremos, ronda, ¿no? si te parece, pues seguimos Ahí hacemos una con pregunta. el guión. Sí. Bueno, pues le toca el turno a Sergio Ponce, que interviene pues dando una visión de las compañías de seguros. Sergio, ¿las embarcaciones afectadas por los ataques están cubiertas por los seguros? ¿Habría que realizar algún tipo de ampliación? ¿Qué aconsejarías sobre este tema que nos tiene tan preocupados? Bueno, primero, la condición para cubrir este tipo de siniestro, porque no, esto realmente es un siniestro, es que dentro de las coberturas esté contratada la garantía de daños propios. Si no tienes daños propios es imposible cubrir este tipo de eventos. Y dentro de los daños propios existe lo que se llama los riesgos de la navegación. Dentro de los riesgos de la navegación tenemos temporales, colisión con objetos fijos, flotante, abordaje. Esto sería una colisión. O sea, entendemos que desde el punto de vista como aseguradores, que esto es una colisión, ya está bien, se trata de un animal, pero es una colisión, ¿no? Entonces estaría cubierto dentro de la garantía de daños propios y no viene recogida en las pólizas el ataque de orcas, pero sí está claramente, no está claramente excluido. Todo aquello que no está excluido, por analogía, está cubierto. Es decir, en síntesis, lo tenemos que cubrir, siempre y cuando tengamos contratada la garantía de daños propios.
Muy bien, pues estupendo. Bueno, pues vamos ahora con el doctor Renault, ¿no? Son muchos los estudios que has realizado con los cetáceos. Explícanos un poco tu punto de vista sobre estos encuentros con las orcas, o según tú, ¿no? O dinos qué podemos hacer. Bueno, yo creo que de todas maneras tienes una presentación que será muy, muy interesante de ver. Renault, tu turno. Vale, muy bien. ¿Me oís bien? Perfectamente. Perfecto. Voy a compartir el escritorio. Vamos a ver, voy a ir muy rápido. Lo primero que quería hacer es una pequeña introducción sobre los conocimientos que tenemos sobre las orcas, algo muy, muy rápido, porque realmente tengo muchísima información, pero aquí hay una serie de datos muy interesantes que creo que son los que tenemos que tener en cuenta. Luego voy a presentar también los resultados de un estudio que hemos estado haciendo durante esta primavera y este verano, y en base a los resultados de este estudio, qué creemos que está pasando realmente y qué proponemos que se realice. Las orcas están presentes en aguas, por lo menos del estrecho, desde hace más de 6.000 años. Tenemos registros hace 3.000 años, tenemos registros, hay una serie de información muy interesante. Siempre se la ha asociado a la caza del atún rojo. Es decir, aquí estamos solo con orcas que van a alimentarse de atún rojo. Nada de tiburones, nada de ballenas. Y esto es bastante importante. Los resultados que os presento aquí son fruto de más de 25 años de estudio. No está actualizada la diapo. Y no es cuarto milenio. Con esto lo que quiero decir que hablamos de ciencia, no hablamos de ideas, yo creo, y por eso, fundamentalmente, es por la que hasta que no hemos tenido resultados fehacientes, no los hemos dado a conocer. ¿Qué hacemos? Hacemos seguimiento de los individuos con las aletas dorsales, aquí tenemos una serie de ejemplos, es como la huella digital y nos permite seguir a los animales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las orcas, las conocemos, son 60, la orca ibérica que llamamos, son 60 individuos que viven en la península ibérica, a lo largo de toda la península ibérica. Y las conocemos desde el 96, que cuando empezamos a realizar este estudio. Otras técnicas que utilizamos también es marcaje por satélite. Desplegamos una serie de marquitas y con esto nos va emitiendo la posición del animal a lo largo del tiempo. ¿Qué comen? Y lo recalco otra vez. En el estrecho de Gibraltar y en la península ibérica, las orcas que tenemos son comedoras de atún rojo. Ni más ni menos. ¿Dónde las podemos ver y dónde las cazan? Bueno, esto es súper importante. Este mapa es un mapa que a partir de modelos estadísticos y de 20 años de seguimiento nos dicen dónde vamos a tener las orcas. Y ese es el primer gran problema que yo creo que ha habido a la hora de formular las recomendaciones o normativas pues para evitar las orcas. Y lo vais a ver claramente. En primavera las orcas están cerca de Barbate y, por tanto, si hay interacciones con las orcas, las tendremos cerca de Barbate y no en el centro del canal. Y en verano las orcas están en el centro del canal. Este modelo está muy amplificado por lo que digo, porque es un modelo. Luego veremos resultados empíricos ya con marcaje satélite que nos dan todavía más resultados interesantes. Entonces, esto, por ejemplo, es la razón por la que en el plan de conservación de la orca ibérica, cuando se declaró, pues se declaró una zona de exclusión de actividades, que es toda la zona Barbate. ¿Por qué? Porque se alimentan de atún rojo. ¿Y cómo lo cazan? En manadas de 5 o 6 individuos, los persiguen durante media hora, y este dato es importante, a mí me pareció muy interesante todos los casos que habéis ido comentando, van persiguiendo durante media hora los atunes y las tienen que escuchar. Y por eso una de las cuestiones que hay es una zona de exclusión durante la primavera y verano de actividades de avistamiento de cetáceo y todo lo que sea relativo a cetáceos en esta zona de aquí. ¿Y cómo se agrupan? ¿Cómo viven? ¿Qué
Aquí lo que tenemos es un dendrograma, los conoceréis por Facebook y demás, en donde nos da las diferentes familias de orcas que hemos ido siguiendo a lo largo de estos últimos 25 años. Cada color sería una familia, es decir, una madre con sus crías, son estructuras matrilineales, en donde el conocimiento, aquí es otra cuestión muy importante, va de forma vertical, es decir, de la madre aprenden las crías. La transmisión cultural de forma horizontal es muy baja, no existe mucho. Entonces, si por ejemplo hay un comportamiento aprendido en la manada A2, la conocerán la A2, pero la A1, la B, la C y la D no la conocerán. Vamos a seguir ahora donde las podemos encontrar ya, no en el Estrecho de Gibraltar, pero en lo que es la cornisa cantábrica. Otra vez haciendo los mismos modelos, y aquí tenemos un modelo de predicción de orcas alimentándose, no en movimiento. Esta zona de aquí sería la zona de residencia de la orca ibérica. Sería otra de las zonas de residencia de la orca ibérica. Como os digo, hemos ido haciendo marcaje satélite y además sabemos cuál es su movimiento. Entonces, grosso modo, para que lo entendamos, las orcas estarían en el Estrecho de Gibraltar en primavera en la zona de Barbate, en verano en la zona central del Estrecho de Gibraltar y el 20 de agosto, por decir algo, a finales de agosto, cogen y empiezan una migración hacia estas aguas de aquí. Cuadra con todos los movimientos que estamos viendo, de interacciones que se ven aquí en primavera, se ven aquí en verano y luego ya últimamente las estamos viendo en Galicia y se van reportando hasta que llegan a alimentarse otra vez por aquí. No me voy a enrollar mucho con conocimientos, pero yo creo que esto es básico que lo tengamos en cuenta. ¿Qué hemos estado haciendo durante esta primavera y este verano? Hemos hecho una serie de experimentos en donde nos hemos puesto con nuestra embarcación y luego hemos estado en dos embarcaciones más provocando estas interacciones. Los resultados son, no sé, con esta maquinita. Esta maquinita lo que es una cámara de vídeo que le ponemos a la orca en la espalda y con eso podemos ver el comportamiento de las orcas. Es un proyecto de 2 años. Tenemos unos primeros resultados que ahora os voy a intentar lanzar a través de un vídeo. No sé si se va a ver bien. El vídeo va sin sonido, porque el sonido es muy traicionero, como hemos visto en el vídeo anterior, pero básicamente lo que nos enseña es qué vemos cuando tenemos un avistamiento de este tipo, pero ya bajo el agua. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos las orcas que se acercan muy rápidamente a la embarcación. Si nos fijamos aquí, la orca mira a la hélice y pasa de largo. Todo esto es un esquema de un avistamiento, ¿vale? Notar que aquí no tenemos timones muy pequeñitos. ¿Qué es lo que pasa después? Que la orca sigue interaccionando con nosotros, haciendo florituras, y en este caso lo que nosotros entendemos es que está intentando llamarnos la atención, ¿vale? Esto es un ejemplo muy claro. Normalmente lo que hacen es ir alrededor de la embarcación y fijaros ahora lo que pasa bajo el agua. En este caso estamos parados. Realmente nosotros lo que entendemos es que hay un proceso de interacción en donde la orca viene a pedirle al barco que ponga la hélice en marcha. ¿Por qué? Porque le gusta de alguna forma el chorro de la hélice en la cara. Esto es lo que nosotros, es la hipótesis con la que estamos trabajando. Independientemente de ello, mira, fijaros, después de la interacción se ponen delante de la hélice y esperan a que arranquemos. Están esperando. Nosotros no tenemos timón. Y la cuestión es que aquí nosotros lo que pensamos es, y entonces, en todos los casos, estamos hablando en 48 encuentros que hemos provocado, en cuanto arrancábamos el motor y poníamos la hélice en marcha, la orca simplemente se ponía detrás del barco, con la cabecita en el chorro de la hélice y ya está. Como digo, el estudio es de 2 años. Esta es la primera parte del estudio. No vamos a seguir ahora mismo dando más resultados y demás porque hay tal follón ahora mismo de información
que preferimos no soltarlo demasiado por no liarnos tampoco. La cuestión importante es que este comportamiento nosotros lo llevamos viendo desde 2017. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos unas orcas y aquí he hecho un pequeño esquema de lo que nosotros entendemos que está pasando. Esta sería la estructura social de la orca. No sé si se me ve el puntero o no. Sí, sí, se te ve perfectamente. Perfecto. Entonces, nosotros lo que tenemos, y esto es lo importante, es que solo son 4 orcas, el grupo este rojo de aquí, las que interaccionan con las embarcaciones. El resto de las orcas, y este verano lo hemos visto y lo hemos visto durante todos los veranos hasta ahora, el resto de las orcas pasa de nosotros. O sea, directamente lo que hace es cazar. ¿Vale? Entonces, me decíais que la orca tenía como una marca en la espalda, ¿no? He ido a recuperar esta foto, efectivamente, esta es la orca. Entonces, estamos hablando, y como digo, esto es un estudio de un año en donde a lo mejor otros grupos ya han aprendido este conocimiento. Y por eso digo lo importante de la transmisión vertical. Estas 4 orcas lo que hacen es que cuando oyen un barco, las crías es que el problema es que nosotros cuando vemos las orcas en el agua, en realidad son crías. Aunque parezcan enormes, son crías. Son juveniles. Son individuos de unos 7-8 años. Entendemos que esta orca que está con cicatriz nació en el 2004, pero sus hijas son las que vienen a interaccionar las embarcaciones. Se ponen a la búsqueda de la hélice y aquí hay 2 opciones. En nuestro caso, y repito, nosotros no tenemos timón, tenemos unas palitas pequeñas de acero. Nosotros estamos a prueba de orcas. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros navegamos, se ponen a navegar detrás de la hélice durante una media horita hasta que mamá captura un atún. Cuando capturan atún, pasa de la embarcación, van a comer atún con el resto de la manada y vuelven a repetir el comportamiento. ¿Vale? En el caso de que las hélices estén paradas, los movimientos son rápidos alrededor de la embarcación y lo que nosotros entendemos que son interacciones con la misma. ¿Por qué se ha creado esto? Nosotros creemos que simplemente desde 2017 hasta ahora, con todo el tráfico de embarcaciones que hay que van a ver las orcas, se ha producido un proceso de habituación de las orcas hacia las embarcaciones. Y esas crías, no sé si mucha gente lo imaginará, un perro o un ternero le da una coza a la madre para que le dé leche. El perro te trae la pelota para que juegues con ella. Y simplemente lo que nosotros entendemos que está pasando es que las orcas vienen a buscar el chorrito de la hélice y lo que entendemos, y repito, son hipótesis de trabajo, es que romperían la hélice en 2 posibles momentos. Uno, cuando están realizando los movimientos alrededor de la embarcación, en donde lo que de alguna forma lo que buscan es un refuerzo positivo, es decir, una reacción de la hélice en marcha cuando tocan el timón. O que simplemente el timón, y lo hemos visto en la presentación de estructuras, si vas a buscar un chorro de la hélice, que los veleros normalmente las hélices vienen a ser pequeñinas, no tenemos mucha potencia, pues el timón le molesta, pues simplemente lo quito. Simplemente. La ruptura de timones también se puede dar cuando esté navegando detrás de la hélice. Cuando estamos navegando, pues ahí es donde pensamos que lo que podría estar provocando es la ruptura del timón simplemente por quitarla. Como bien habéis dicho, si una orca te quiere hundir, te hunde. Y más una maniobrabilidad que tiene y demás. Simplemente lo que entendemos es lo que está pasando. Independientemente de esto, y como digo, esto es una hipótesis de trabajo que estamos manejando, si fuera un proceso de aprendizaje porque se forman las aletas de un tiburón o no sé exactamente, todas las miles de teorías que hay o de hipótesis, realmente nos da igual. Nos da igual ¿por qué? Porque de todas formas este modelito de aquí, sea la causa que sea, nos da los 2 momentos en donde pueda haber un problema de seguridad en la mar. Y todos ellos vienen por un proceso de habituación, sea por lo que sea, habituación en la embarcación. Con lo cual, si queremos solucionar el problema, tenemos que atacar el problema por dos frontas. Una, eliminar la ruptura aquí o eliminar la ruptura aquí. Si queremos eliminar la ruptura aquí, y aquí es donde nosotros empezamos a plantear un proceso en 3 fases, sería una primera fase en donde no paramos el barco, ni de coña, perdón por la mala palabra, pero es que es una locura. O sea, lo de parar el barco realmente lo que está provocando, entendemos, es aumentar
el proceso de frustración de la orca cuando viene la embarcación. Y entonces simplemente toca el barco, le pega un mordisquito a... Es que tenemos que entender también que para ellas un mordisquito en el timón no es nada. Malamente dije que el timón estaba en mal estado. Si el timón está en mal estado, efectivamente lo va a romper, pero no quiero decir que si el timón está en mal estado. Si el timón es de acero, pues no lo va a romper. Si el timón es de fibra de vidrio reforzada y demás, pues sí lo va a estar rompiendo. ¿Por qué? Porque lo mordisquea y ya está. Pero pensemos otra vez, estamos hablando de unos animales bestiales, con una movilidad tremenda. Entonces, nosotros lo que proponemos es, en esta primera fase, lo primero, que haya coordinación. Es decir, que desde Capitanía Marítima de Cádiz, desde el Ministerio de Medio Ambiente y desde todos los órganos que tienen algo que decir, se coordinen. Es decir, no lancen notas de prensa, la prensa para arriba, la prensa para abajo, el proyecto, el dinero, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es, primero, ir todos unidos, que es una cuestión que no se ha hecho hasta ahora, trabajar desde la ciencia. Desgraciadamente tenemos el COVID reciente que nos explica que si trabajamos con ciencia podemos solucionarlo. En este caso va a pasar exactamente lo mismo. Cuarto Milenio no lo veo como un referente para solucionar este problema. Entonces, en esta primera fase, lo que nosotros entendemos es que tenemos que ignorar a la orca. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a intentar provocar es esta deshabituación. Primero, poner pies en ponderosa si puedes, es decir, intentar irte de la zona donde están las orcas, y la hemos llamado Sigo mi ruta. Para aumentar el proceso de deshabituación, entendemos que el avistamiento de orcas comercial no debería existir ahora mismo. El lúdico tampoco. Y sobre todo, entendemos que no tenemos que darle ese refuerzo, o sea, no tenemos que darle potestad a que pueda haber esta interacción. Entonces, para evitar toda esta parte del problema y poder focalizarlo a esta parte de aquí, nosotros entendemos que la hélice no se ha de parar nunca. Es decir, incluso si vamos a vela, yo por lo menos lo que recomendaría, y esto es una recomendación que yo hago, que entiendo que tiene que venir luego de Capitanía o de Ministerio o de Junta o de Chunta o de todo lo que hay. Entonces, nosotros entendemos que la orca tiene que recibir su chorrito de la hélice. Eso sería el primero de los problemas. Luego, crear una serie de zonas de exclusión. Sí. ¿El problema cuál es? El problema es que nosotros nos hemos basado, bueno, Capitán Marítimo se ha basado, o no sé quién se ha basado, en las interacciones que se han provocado en primavera. Entonces, en primavera prohibieron el paso por aquí y luego en verano lo siguieron prohibiendo por aquí. Pero es que en verano, estas son las marcas satélites que les tenemos puestas a las orcas. En realidad lo que han hecho con esa recomendación es lanzar a todos los veleros a la zona con máxima presencia de orcas. Entonces, repetimos, que la evitación de zona de orcas se ha de hacer, pero con una cuestión lógica. Entonces, en una segunda fase, ya lo que proponemos es un congreso mundial de orcas que se va a realizar en Tarifa en los meses de marzo, es realizar un taller internacional en donde planteemos cómo reorientar el comportamiento, ya sea por medio de refuerzos positivos o negativos. Por ejemplo, el tirar para atrás sería un refuerzo negativo. Poner algún tipo de señal acústica podría ser un refuerzo negativo. Interaccionar directamente con la orca podría ser un refuerzo negativo. Pero claro, todo esto lo digo, son hipótesis con las que trabajamos nosotros y que creemos que tienen que ser validadas por la comunidad científica internacional. Y repito, científica. Es para mí la base de la cuestión. Entonces, en esta tercera fase lo que haríamos sería seguir con la fase 1, según mi ruta, eliminar la navegación en la zona de esas 4 orcas, y esa es la cuestión también. ¿Cómo? Con las marcas satélite. Podemos poner una marca satélite, crear una web que nos diga dónde están esas orcas en permanencia y ahí está prohibido. Y si va por ahí, multa de 10.000 euros. Y luego ya el tema de los refuerzos negativos. La cuestión de los refuerzos negativos es problemática, porque ONGs y bueno, lo habéis visto en las redes sociales y demás. Ya hablar de un refuerzo negativo, madre mía. No, la cuestión es que sea organizado, que esté coordinado, que el Comité de Bioética Nacional tenga potestad y sepa qué estamos haciendo. Y de esta forma poder aplicar unas medidas que sean
positivos por medio de refuerzos negativos. Como digo, no quiero extenderme mucho más. ¿Por qué? Porque el miedo que tengo yo es que estos refuerzos negativos se empiecen a utilizar de forma global. ¿Qué es lo que pasaría? Que sería peor, porque ese refuerzo negativo al final sería una llamada a las orcas. Por eso, de momento, lo tenemos confidencial, lo hemos mandado, lo hemos trasladado al Ministerio de Medio Ambiente, pero la idea es deshabituar las orcas y que dejen de venir a las embarcaciones. No voy a entrar si están atacando o no atacando. Para mí, simplemente, para mí, personalmente, es un proceso de juego. Para otros puede ser un ataque. Pero la cuestión del problema, para mí, es el modelo este que os he enseñado. Y al final, lo que queremos conseguir es que pues, todas las bananas vuelvan a tener un comportamiento de caza clásico como tenían. Y creo que ya está. Me he enrollado poco, espero. Bueno, muy bien. Si dejas de compartir pantalla, por favor. Te devuelvo el ordenador. Gracias. Pero no sé cómo se hace. Arriba, ahí. Muy bien. Oye, estupendo. Yo creo que nos has ilustrado y nos has dado consejos todo a la vez, ¿no? Sí. Bueno, pues bien, una vez finalizadas estas presentaciones, pues damos paso a la mesa redonda entre los componentes. Os pido brevedad en las intervenciones porque ya llevamos 1 hora y 20 minutos, ¿de acuerdo? Pero yo voy a soltar una pregunta, si me permites, y con eso inicio. ¿Son perjudiciales las embarcaciones estas que hacen avistamientos a las orcas? A ver, para mí el avistamiento de cetáceos en general es una cuestión positiva. Positiva ¿por qué? Porque a nivel comercial, económico y demás desarrolla zonas que pueden estar pues como Tarifa, en donde hay muchísimo turista y nos puede traer bastantes ingresos económicos, pero sí que es verdad que hay que hacerlo de forma regulada. Actualmente el problema es que tenemos una herramienta nada más, que es el Real Decreto de Protección de Cetáceos, que nos da un comportamiento que tienen que seguir las embarcaciones que realmente nadie sigue. No hay gestión, no creo que haya ni una sola multa en el Estrecho de Gibraltar por mal comportamiento de las embarcaciones, y dudo que nos comportemos, yo primero, de forma que sigue ese Real Decreto como debe. Eso es lo primero. Lo segundo, hay muy pocos estudios. Nosotros hemos hecho un estudio sobre el delfín mular, en donde lo que vemos es que las tasas de reproducción de los delfines mulares se ven afectadas por el avistamiento de cetáceos. El avistamiento de cetáceos tiene problemas a 3 niveles. Puede ser a corto plazo, cambiándoles el comportamiento; a medio plazo, con pérdidas de crías porque no puedes recibir, por ejemplo, la leche materna cuando esté produciéndose el avistamiento; o a largo plazo, que son, no sabemos por qué, que esas tasas de supervivencia vayan para abajo. Si la tasa de supervivencia va para abajo, significa que nos estamos cargando la población. En el caso de las orcas, no sé decirte. Para mí, y repito que es a título individual, yo creo que ha habido un proceso de habituación que hace que se esté produciendo este problema hoy por hoy. ¿Pero por qué? Porque hay 2 orcas pues, que les gustan las hélices, nada más. Entonces, ¿negativo o positivo? No lo sé. En todo caso, sí que creo que hay que deshabituarlas. Y ahora mismo mi criterio es que no se debería de realizar el avistamiento de orcas fuera de la zona de pesqueros, entendámoslo. Es decir, si veo orcas fuera de la zona de pesqueros, me debería de ir. El avistamiento de cetáceos de orcas en el estrecho se realiza alrededor de las embarcaciones de pesca de atún. Son unos 200 barcos que se apelotonan en el centro del estrecho, y ahí van las embarcaciones de avistamiento a ver las orcas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora hay muchísimo más atún que antes y las orcas no interaccionan con las embarcaciones de pesca. Se empiezan ya a mover a lo largo de todo el estrecho, cazando por sí sola. Y entonces ese proceso de habituación es el que nosotros creemos que ha producido el que ya no le tenga miedo a las embarcaciones. Por lo menos esta familia. Estamos hablando de la familia A21. El resto de las familias, la B, la C, la A1, la D y la E, ahora hay otra familia más, la F,
pasan de los barcos, pero es que pasan olímpicamente. Estamos hablando solo de un grupo. Entonces, a la pregunta de si es perjudicial, no sabría decirte. No hay ningún estudio ahora mismo, más que el del singular, en el estrecho, en donde se ha visto que sí que es perjudicial. Mi criterio experto es que tampoco les tiene que venir muy bien hoy por hoy con la cantidad de salidas que hay. A partir de ahí, desde luego, hay que regularlo. Hay que regularlo y hay que hacer una gestión gorda. Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. No, porque estuve en el Salón Náutico, fui también a una charla, ¿no? sobre todo este tema que estamos tratando aquí, ¿no? Y bueno, hombre, y cuando tú dices que son 4 orcas, ¿lo dices literalmente que son 4? Porque ahí hablaban de un número más importante, ¿no? Hombre, no digo porque si son 4, ¿no? Y han causado todo este problema del que estamos hablando, imagínate si esto es una conducta que le aprenden las otras, eso sería... ¡buah! Es que ese es el problema. Ahí sí que teníamos un problema, ¿no? Vamos a ver, nosotros creemos que todo el problema viene de estos 2 individuos. La transmisión horizontal, es decir, de familia a familia, no se da en muchos casos. ¿Qué es lo que pasa? Que esta familia en particular tiene un éxito de caza brutal, es decir, son súper cazadoras. Si son súper cazadoras, tienen muchas crías y las crías al final lo que hacen es que se creen nuevas familias de alguna forma. Entonces, si no atacamos este problema rápidamente, el problema que puede haber es que esa transmisión se realice de forma horizontal también. Mi experiencia es, este verano, esta primavera, vimos 48 individuos, son los 48 individuos de orcas que hay en el estrecho de Gibraltar y solo interaccionaron estas 4. Cuando he visto los 2 vídeos y cada vez que veo vídeos por todos sitios, aparece siempre la orca esta de la herida. No sé si la que les enseño la foto. Es que, de hecho, en el vídeo en los 2 vídeos que habéis enseñado, se reconocen los mismos individuos. Entonces, la hipótesis con la que trabajo es que son 4 individuos. Si hay más haciendo eso, pues entonces estoy equivocado, pero lo dudo mucho. Además, perdona que intervenga, además las tenéis marcadas y sabéis dónde han estado, ¿cierto? Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos marcadas las orcas durante un periodo de tiempo X. Ahora mismo no las tenemos marcadas. La marca se le pone y dura unos 3-4 meses. Entonces, nosotros hemos sabido dónde se han movido. Nosotros con catálogos de identificación fotográfica los tenemos en código abierto con licencias Creative Commons, cualquiera puede acceder a ellas. Luego puedo poner el link aquí si quieres. Sabemos quién es quién y lo que sí que hemos visto y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que este problema, vamos a ver, yo cuando leo en la prensa que este verano ha habido 160 ataques de orcas en Barbate, lo dudo. Yo no creo que ha habido 160 ataques de orcas. Si en el momento de ver una orca llamamos a Tarifa Tráfico y les decimos hay orcas aquí, ya lo recogen como un evento. Y el problema es que habría que diferenciar realmente cuántas interacciones ha habido realmente hacia la embarcación y cuántos no. Por los trabajos que ha hecho el grupo de expertos o del grupo de trabajo de orcas de Ibérica, pues parece ser que solo en el 15% hay interacciones. Si vamos al tema de las familias, estamos otra vez en las mismas. Hay 6 familias y solo una está interaccionando, ese es el 15% también. Entonces, ya no me acuerdo la pregunta que me has hecho, pero me he ido por las ramas. No pasa, es que como cuando hemos visto que las tenías marcadas, claro, yo ignoraba que era por un tiempo, ahora nos has dicho que era por 3 meses. Entonces, hubiera sido fácil pues visualizarlas y cuando se denuncia un ataque, pues decir, mira, han sido estas, y entonces estarías más seguro de que son estas 4 orcas que tú dices. Nada más. Me parece que Arturo quería hablar. Una cuestión. Lo que sí que es importante es, como medida, como solución, nosotros lo que proponemos es poner estas marcas en esos individuos. Y eso ya solventaría el problema, desde luego. Claro. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Pues que cada 3 meses habrá que reactualizarlas. Una marca que cuesta 2.000 euros, pero bueno, con 2.000 euros solucionamos el problema. Eso es... ya está. Pero lo que sí que es importante es que con las aletas dorsales, si me dejas que comparta la pantalla otra vez, no sé si...
Aquí. Nosotros tenemos un... ¿Se ve? Sí, sí. Vale. En circe.info tenéis el link directo que va a todos los catálogos. Aquí, si os fijáis, son todos los individuos de orcas que tenemos ahora marcados. Entonces, nosotros cuando vemos, por ejemplo, una foto de orca en la cornisa cantábrica, sabemos quién es. Normalmente suele estar en este catálogo. O sea, a lo mejor hay individuos nuevos, no sé. Entonces, realmente el marcaje satélite es una cosa, pero el marcaje de fotografía nos da también ese tipo de información. Es decir, sabemos el movimiento de las orcas, no día a día, pero sí por esta fotografía. Si os fijáis aquí, cada orca tiene su aleta. Esta, por ejemplo, es Tony, que es la matriarca del estrecho, en donde pues, se ve claramente. Esta es la tatarabuela de la que está liando todo el follón. Estas son las que, con estas marcas que tienen aquí y estas marquitas que tienen aquí, somos capaces de identificarlas. Entonces, lo que sí que es importante, lo que sí que yo recomendaría también, es que en el momento de ver una interacción con las orcas, se intente sacar foto de estas aletas. Nos ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con un simple móvil se puede hacer. Fijaros, aquí con esta cicatriz podemos saber que este macho es X, etcétera, etcétera. Y aquí está. Ya, no me enrollo más. Te devuelvo. Ya. Arturo, me parece que... Sí, Renato, hoy me ha gustado muchísimo lo que nos has contado y la verdad que felicitarte desde luego por lo que estáis haciendo y sobre todo por cómo lo estáis haciendo, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta muy naive, si quieres, ¿no? Pero es la siguiente. Hemos leído en muchísimos sitios pues una especie de teorema matemático que dice que las orcas no atacan a los hombres porque no lo han atacado nunca. Entonces, yo te pregunto, oye, ¿eso es algo de así de aficionado o eso es algo que un experto científico también respalda? Vamos a ver, definamos ataque. Es que ese es el problema que tenemos aquí. Aquí desde el principio, y cuando se ha empezado a hablar de interacción, es porque yo estuve llamando a tarifa tráfico, a prensa y demás para que dejaran de llamarlo ataque. Si nosotros nos mentalizamos que la orca está en el agua y que tú, como velero, eres enriquecimiento ambiental para esas crías, las crías aburren. Las madres van a cazar y las crías se quedan en superficie y se aburren. Entonces, nosotros podemos interpretar que la orca nos está atacando cuando en realidad la orca simplemente viene a jugar. Entonces, por eso aquí a lo que me preguntan... Sí, ya lo sé. El tema es, si nosotros luego lo extrapolamos a lo que es un ataque de una orca, sería simplemente para defenderse o para alimentarse a un ser humano. Claro. No hay registro en la naturaleza de una orca comiéndose a un hombre. Porque sí. No hay registro. El vídeo, no me acuerdo quién ha puesto el vídeo es de... No es de Galicia, es de Tasmania. El vídeo donde se ve la orca que le pega un coletazo al barco, pues eso se podría considerar un ataque, probablemente sí, pero a lo mejor es que simplemente ha confundido el barco con una foca, es que no hay más. Entonces, lo que es un ataque a un ser humano en el agua no hay. Ya, mi pregunta es, si un humano se cae del barco o está nadando, lo que sea, eso es un bocadillo de orca, le puede confundir como una foca perfectamente o algo así, vale, y es alimento para la orca. No es alimento para la orca. El alimento para la orca, lo he dicho al principio, es el atún. Y la orca tiene una característica muy importante. En diferentes partes del mundo se han ido especializando de una forma tremenda, eso es bueno y eso es malo a la vez, en su dieta. La orca del estrecho solo come atún. No sé si habéis visto mi presentación, había unas fotos de dientes. Nosotros en los dientes lo que hacemos es... Mira, lo voy a recuperar rápidamente. Nosotros en los dientes lo que hacemos es ver qué comen a lo largo de su vida. Entonces tenemos dientes que van creciendo como en los árboles, ¿vale? Y si os fijáis aquí, son capitas de dentina que nosotros hemos ido a analizar y igual que se hace en los árboles, aquí fijaros que hemos ido a muestrear a lo largo de la vida de la orca. Esta orca, por ejemplo, tiene 80 años cuando se muere, total, que podemos tener una visión de cada 10 años lo que ha ido alimentándose.
Esta orca es de la Estación Biológica de Doñana. Es una orca que se recogió en 1950. Es decir, que nos está dando información de lo que comió la orca en 1870. ¿Vale? En 1870 la orca, por estos análisis moleculares, comía atún. Y solo come atún. Si nos vamos a las orcas de Noruega, solo comen anchoas. Si nos vamos a Canadá, en Canadá tienes unas especializadas en mamíferos, unas especializadas en salmones y Santas Pascuas se acabó. Y si te digo que comen salmón, es que solo comen salmón. Y de hecho, el gran problema que han tenido las orcas a lo largo de estos años es, bueno, aquí es un poquito complicado el gráfico, del 2005 al 2010, no sé si os acordáis, que había un problema con el atún y es que las orcas no eran capaces de alimentarse. Entonces, por eso se aumentó tanto la interacción que tenían con las embarcaciones de pesca, en donde iban a coger el atún porque simplemente no corría. Y entonces eso ha permitido que la orca sobreviva. Pero si no llega a ser por las embarcaciones de pesca, la orca probablemente tendría muchísimos problemas para seguir en el estrecho. Entonces, cuando digo que se alimenta solo de atún, es que solo se alimenta de atún. Si tú estás en el agua, eres simplemente un enriquecimiento ambiental. Lo vemos aquí en el vídeo también. No sé si te voy a volver a robar. Esta foto de aquí, a mí me encanta, porque se ve claramente una orca, podríamos decir, atacando a un pez luna, ¿vale? Esta es la orca que interacciona alrededor de las embarcaciones, ¿eh? Estas son las crías, nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace? No ataca al pez luna, simplemente lo coge en la boca, lo juega con él, lo tira para arriba, lo tira para abajo, pero no se lo va a comer. ¿Y qué más fácil sería comerse un pez luna? ¿Por qué? Pues simplemente porque están jugando, están aburridas en superficie. Las crías interaccionan con estos peces luna porque es un enriquecimiento ambiental, pero no es parte de su dieta. Si nosotros nos caemos al mar, con estas ya no sé, porque ya el proceso de habituación que tienen, tú te convertirías en enriquecimiento ambiental y vendrían a jugar contigo. El resto de los grupos tenemos problemones para acercarnos con las embarcaciones. Para ahora de hacer biopsias, los marcajes satélite, si queremos trabajar la genética y demás, no conseguimos acercarnos porque se huyen de nosotros. Y estoy seguro que si te cayeras al agua, saldrían por patas. Bueno, pues la verdad que me encanta eso de ser un enriquecimiento ambiental, ¿no? No me ha dicho nada. Pero vamos a ver, incido, vamos a ver, de la misma manera que si hace 5 años te pregunto que si las orcas comen timones, me dirías que no, pues pueden cambiar de conducta, ¿no? Sí, pero es que realmente no cambia su conducta. O sea, el timón es simplemente, desde nuestro punto de vista, y digo que es una hipótesis de trabajo, un enriquecimiento ambiental más. ¿Qué es lo que pasa? Que antes no jugaban con estos timones porque no se les había dado por delante. Es decir, a su madre, a su abuela y a su tatarabuela no había veleros, no había barcos que fueran a jugar con ellas. Nosotros en realidad, cuando vemos las orcas y a lo largo de estos últimos 10 años, con las embarcaciones de avistamiento de cetáceo, lo que hemos hecho es que las orcas interaccionen con nosotros y jueguen de alguna forma con nosotros. A eso me refiero con el enriquecimiento ambiental. Es decir, es una forma de salir de la monotonía para ellas. Entonces, sí, efectivamente ha cambiado el comportamiento. De todas formas, repito, si es por juego o es por aprendizaje, vamos, tampoco he visto yo nunca a una madre de orca decir, vamos chicas, ahora vamos a aprender a cazar atunes y nos vamos a poner detrás de estos veleros porque tienen una pala perfecta y así le vamos a tocar las narices a absolutamente todo el mundo. No, las orcas aprenden por imitación. Y van a aprender por imitación de la madre. No van a coger un velero y coger una pala para aprender. Pero independientemente de eso, y ahí es donde intento hacerlo recalcar, y por eso no he entrado, es la primera mesa redonda en la que estoy y me han invitado a muchísimas. No he querido mover el árbol porque es que hay tantísimas teorías y demás que hacen que creo que es perjudicial realmente para a la hora de solucionar el problema. El problema es que se están rompiendo timones. La causa, no lo sé. Porque realmente a nivel comportamental lo único que tenemos es una habituación y esta habituación hay que romperla de alguna forma. Con lo cual, yo soy bastante constructivo en ese sentido. Intento solucionar. El problema me da igual. Si es por el barco de avistamiento, no sé qué más da. Quiero decir, el caso es que hay 2 orcas que han aprendido a hacer eso y lo están transmitiendo al resto de los grupos. Vale, pues solucionémoslo, cortémoslo. El proceso es la habituación. Si es porque aprenden a cazar a no sé qué, a no sé cuántos, idea. No lo sé y además tampoco me importa, quiero decir. Bueno, pero vamos un poco al tema finalista. Efectivamente, yo soy un enriquecimiento ambiental. La orca no tiene ningún interés en alimentarse de mí
pero puede ser un juguete. Entonces, claro, imagínate que me toma como una pelota de waterpolo y juegan un partido conmigo un rato. Seguramente no me devorarán, pero yo no sobrevivo. Efectivamente. Y por eso digo que hay que tomar el asunto muy en serio y tomarlo a nivel Estamos coordinado. El problema es que hay que basarlo en ciencia. A mí se me ha encantado la cita esa del Cuarto Milenio y de Turmares y demás. Turmares no es una empresa de investigación. Turmares te puede dar una serie de recomendaciones, pero van a estar sesgadas, porque Turmares no quiere que se quite el avistamiento de cetáceos de la zona de habitación que tienen. Y entonces, realmente por eso tampoco estamos entrando al juego de tal, porque realmente hay muchísima gente que se mete a jugar al juego porque lo que quieren es dinero para hacer proyectos, investigar y demás. Luego hay otros. Entonces, eso es lo que nosotros hemos intentado alejarnos y dar un pie atrás. ¿Cuál es el problema? Que las recomendaciones que se han dado no se basan en ciencia. No sé dónde ha salido eso y parar el barco y dejarlo el paire. Bueno, aparte que el que lo ha recomendado no ha subido un barco en su vida. Es que sí. No ahondemos en eso porque... Pero independientemente de eso, no creo que haya habido un análisis en profundidad del problema, porque realmente no. Entonces, ahora mismo las soluciones, tampoco hay muchas. Quiero decir, al final el timón se parte o navegando o porque estamos parados. Si es porque estamos parados, solucionémoslo navegando. Y entonces ya el problema lo vamos a tener navegando y vamos a solucionarlo en el navegando. Eso es lo que mi teoría. Por eso digo, sigue tu ruta. Y una vez que esté navegando, ¿cómo lo podemos hacer? Pues deshabituando a las orcas. Metiendo la pata en las narices o metiéndole acústica o no lo sé. En eso creo que el Congreso Mundial de Orcas que se va a realizar en Tarifa en marzo, a lo largo del Congreso vamos a hacer un taller científico con expertos internacionales. Vamos a invitar al Ministerio de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Capitán Marítimo, desde luego, y demás, para de forma constructiva buscar cuáles son los mejores métodos que podemos tener para deshabituar a las orcas. Pero lo importante es meter ya la fase 1. Es que volver a recomendar para los barcos para mí es un error tremendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es aumentar ese refuerzo positivo y ese enriquecimiento ambiental, como digo, es que te conviertes en una pelota de bola y no eres de ping pong, al lado de la orca. Sí. Vamos a ver, perdonadme un momento porque desde el chat de YouTube tengo unas preguntas, pero las voy a reducir porque hay muchas. Nos preguntan cuáles serían los refuerzos negativos para evitar o ahuyentar a las orcas. No lo sé. Y no me ha entrado al juego. Es que precisamente lo he dicho durante la presentación. Creo que se tiene que reunir el Comité de Bioética Nacional y sobre eso ver qué podemos utilizar como refuerzo negativo. Refuerzo negativo lo digo, todo el mundo me ha dicho que no lo utiliza esa palabra, porque se me va a tirar todo el mundo encima y demás. Pero al final la ciencia es la ciencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es deshabituar la orca. ¿Qué puede ser un refuerzo negativo? Simplemente meter un picker con un sonido estridente que haga que la orca se aleje. Pero hay que saber cuándo. Cuando en este trabajo vamos a trabajar con expertos también en comportamiento y os voy a poner un ejemplo. Los osos de Estados Unidos, en Canadá, venían a la basura y se llevaban la basura. Y un refuerzo negativo era pegar un tiro al aire. Pero vieron que no funcionaba por varias razones. Primera, porque todo el mundo metía los tiros. Y segunda, porque el oso no tenía el estímulo para poder poner ese disparo como un refuerzo negativo. Es decir, no olía al ser humano. Entonces, lo que hicieron fue dejar que se acercaran más y pegar el tiro. A partir de ese momento, el problema se medio solucionó. Por eso digo que el refuerzo negativo se ha de trabajar con expertos internacionales científicos. Y repito, ciencia es fundamental. ¿Qué puede ser un refuerzo negativo? Para mí, claramente son sonidos bajo el agua, asociados a poner la marca satélite, en donde mataríamos dos pájaros de un tiro. Uno, pondríamos esa marca satélite tiene unos dardos de titanio que se adhieren a la aleta dorsal de la orca y entiendo que eso podría ser un refuerzo negativo también. Pero como digo, hay que trabajarlo y tiene que venir el ministerio. O sea, nosotros somos un centro de investigación en Tarifa. Bueno, yo ya no estoy siquiera, ahora estoy en otro sitio, ahora hablo a nivel personal, con otros líos, pero lo que sí que es importante es que se rompa esa habituación.
Muy bien. Y entonces el dispositivo llamado Wild Pinger, o Wild Pinger, perdón. Pues mira, si nosotros empezamos a meter wild pingers en el agua, lo que vamos a hacer es decirle, orcas, estamos aquí, somos enriquecimiento ambiental. Eso es lo que va a pasar. Por eso entendemos que se ha de hacer de forma controlada. ¿Cómo? Por medio de un experimento, y es lo que hemos propuesto, es que a lo largo del mes de abril y mayo, con estos tags que hemos puesto, con las cámaras de vídeo, tiene una serie de acelerómetros, tiene magnetómetros y demás, y nos permiten ver el comportamiento de la orca en 3 dimensiones bajo el agua, aparte del grabado. Lo que queremos es marcarlas con estas marcas otra vez y ahí empezar a hacer diferentes experimentos para ver cuál es el que realmente la hace huir. Pero, repito, es que lo tenemos que hacer 3 o 4 veces, que son muy listas. Bueno, muy bien. El problema es que si cualquiera empieza a hacerlo, se va... ¿Alguna pregunta más entre vosotros? ¿Alguien? Alfonso, habías levantado la mano. Sí, yo quería, bueno, yo soy Paco, José María. Ah, Paco. Perdón. Sí, yo quería comentar, pero primero muy interesante la exposición y la hipótesis de Renaud. La valida el hecho de decir, parece que con todos los compañeros con los que he hablado de que han padecido estas interacciones, parece que el avistamiento siempre ha sido el mismo grupo de orcas, ¿no? Sobre todo esta que tiene una cicatriz en el lomo tan grande y tan prominente. Claro, a mí se me ocurre la hipótesis de la hélice que busca la orca como estímulo. No te lo puedo asegurar, pero sí que tengo compañeros que han pasado por estas iteraciones que iban navegando solamente a vela. Puede ser que, no sé, que ya el hecho de ver eso, que vayan buscando la hélice aunque tenga en ese momento el motor parado de una embarcación. Claro, es que lo que van a buscar es, vamos a ver, el refuerzo positivo, o sea, el refuerzo positivo que ellas reciben es esta hélice. Si ellas ven un barco moviéndose, ellas están aburridas en el mar, repito. Sus madres están cazando y ellas están en el mar y van buscando cualquier cosa. En ese sentido, pues, a ver, no sé, tienen un toque con las hélices o con los chorros. O sea, es simplemente un jacuzzi, entendámoslo. A ellos les gusta el jacuzzi de la hélice. Si ven un velero que está navegando sin la hélice puesta, pues van, le pegan una hostia al barquito y aquí estoy, y ya está. Por eso entendemos que la medida que se tiene que hacer es encender la hélice al principio, en la fase 1. ¿Vale? De hecho, nosotros en todas las exposiciones que hemos tenido con las orcas esta primavera, en todas, en cuanto encendíamos y metíamos máquina, las orcas se ponían detrás y simplemente navegaban boca arriba. Además que en todos los vídeos se ve, van boca arriba y con la carita encima de la hélice. Ojito con echar para atrás, porque cargarse una orca son 3.000 euros de multa también. Sí, es que escuchándote, claro, tiene bastante sentido, ¿no? Lo que nos pasó a nosotros en nuestra embarcación, porque después de estar media hora que las orcas habían desaparecido y bueno, parecía que ya podíamos seguir en la marcha, fue poner el motor y en 1 minuto estaban allí otra vez. No sé si por eso. Sí. Entonces, yo sí que bueno, que tu hipótesis me parece bastante acertada para que sigáis investigando en esa línea, porque me parece que va a estar por ahí la cosa. O sea, que es el efecto jacuzzi, entonces. Enriquecimiento ambiental, quédatelo, Eres una pelota de ping-pong. Bueno, muy bien. Amper, una vez más, ha querido proporcionar a la comunidad náutica pues, su apoyo con esta mesa redonda. Nos preocupa esta situación y nada nos gustaría más que encontrar una solución para la convivencia de las orcas con las embarcaciones. Como habéis podido comprobar, la interesantísima rueda con las opiniones y posibles consejos que nos han dejado los intervinientes ha sido del todo provechosa. Yo creo que sí. Ahora todo dependerá de lo que la administración, a través de los diferentes expertos, aconseje a hacer o legislar. ¿Debemos dejar de navegar por ciertas zonas? ¿Debemos de realizar algo con las orcas? ¿Se debería de restringir el avistamiento de cetáceos? ¿Debemos cambiar nuestro comportamiento? Hoy, 25 de octubre de 2021, son las 20:48 horas. Solo me queda dar las gracias a todos los participantes de esta mesa y gracias a los que nos han visto a través de nuestro canal de YouTube. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.